Bien, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de uno de los trastornos de personalidades que está dentro del clúster B, que era una clasificación antigua dentro de lo que viene a ser los trastornos de personalidad. Pero como vamos a ver, es uno de los trastornos que es muy frecuente dentro de nuestra población, ¿no? Y vamos a ver principalmente lo que es la detección y el manejo de este trastorno. Muy bien, esta es la agenda que vamos a tener ahora. Vamos a hablar un poco de generalidades, de epidemiología, patogenia, cuadro clínico y tratamiento. Si es necesario hablar un poco de la parte general de este trastorno, porque para poder hacer un diagnóstico adecuado, tenemos que conocer de qué se trata este trastorno, ¿no? Y poder detectar algunos síntomas o signos de manera precoz y poder derivar o poder aconsejar o poder ayudar dependiendo de nuestra profesión, y poder evitar de que vaya a haber algunas consecuencias graves dentro de la falta de regulación que tienen estas personas con este trastorno. Entonces, dentro de las generalidades, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este trastorno de personalidad tiene un patrón generalmente de lo que viene a ser inestabilidad. Y es una inestabilidad que abarca muchas áreas dentro de la persona. Y me refiero a áreas dentro de lo que viene a ser la parte afectiva, lo que es la conducta, lo que es la autoimagen y lo que son relaciones interpersonales. Estas áreas son unas dimensiones que forman parte de la persona, en todas las personas, y que cada de estas áreas que forma parte de la persona pueden llegar a alterarse en cada uno de los trastornos de personalidad. Ahora, antes de seguir hablando sobre las generalidades, es necesario hablar sobre personalidad. ¿Cómo es así que se forma la personalidad, ¿no? La personalidad tiene muchos factores, incluyendo la parte que es la parte genética. Entonces, muchos de los factores hereditarios que vienen del papá o de la mamá se van a heredar en nuestros hijos, y dentro de ellos están muchas características de la personalidad. Dentro de la personalidad se habla de lo que es el temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento es lo genético, lo que se hereda de los padres, y el carácter es lo que se va a adquirir a lo largo de su vida, ¿no? De las vivencias con sus amistades, el tipo de crianza, el tipo de relaciones interpersonales que uno tenga, si hay la presencia o no de traumas en su vida, o cosas buenas o cosas malas. Todo ese ambiente psicosocial va a formar parte del carácter. Y el temperamento, que como ya les he mencionado, tiene que ver más con la parte genética. Entonces, la suma de ambas va a dar lugar a la personalidad, carácter y temperamento. Conforme uno va creciendo, se van adquiriendo una serie de características hasta que aproximadamente a los 35 o un poquito más ya se consolida la personalidad. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver ahora se van a presentar muy tempranamente. Generalmente es en la adolescencia, ¿no?, que se van a empezar a expresar algunas características y se van a hacer más notorio en lo que vienen a ser los adultos jóvenes. ¿Y por qué en esta edad? Porque cuando uno es niño, sí hay muchos factores de tensión, en el sentido de adecuarse a las reglas de la casa, quizás al tipo de crianza que tenemos, pero no es comparado esa tensión cuando uno ya es adulto o es adolescente, porque tiene que confrontar otra serie de cosas, ¿no? Como es más responsabilidades o el hecho de toma de decisiones. Y es justamente ahí en donde estas características que se van formando, que muchas de ellas son desadaptativas, se van a ir mostrando con más frecuencia. Y es ahí donde empiezan a tener problemas las personas en su trabajo, en sus estudios, con su familia, con sus parejas. Por eso es más evidente este tipo de trastornos cuando ya uno es adolescente, y más aún cuando es adulto joven. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características importantes en la mayoría de los trastornos de personalidad.
¿Podríamos encontrar algunas características en los niños? Sí, pero va a ser más evidente conforme va uno creciendo, madurando y teniendo más responsabilidad. Entonces, dentro de estas características maladaptativas que tienen las personas está justamente lo que viene a ser la inestabilidad. El hecho, ¿a qué hablamos de inestabilidad? El hecho de que haya no una permanencia, sino hay cambios muy bruscos respecto a cada una de estas áreas que forman parte de la vida de estas personas. Esta es otra característica principal dentro de lo que es el trastorno límite de personalidad, la impulsividad. Entonces, una de las bases ya hemos dicho que es inestabilidad y la otra es la impulsividad. ¿Y qué es la impulsividad? La impulsividad es el hecho de decir, hacer, tomar decisiones sin medir las consecuencias del mismo. Puede ser simplemente hasta pensamientos, actitudes, determinaciones que no son bien calculadas y planificadas y va a traer consigo grandes consecuencias. Eso es impulsivo. Entonces, como ya les había mencionado, si bien se dice, aunque se presenta en la edad adulta, podríamos encontrar ya algunas características en los adolescentes. Se puede decir que este tipo de trastorno está dentro de las neurosis psicosis. ¿Por qué? Vamos a hablar más adelante y puede presentar algunos síntomas dentro de estas áreas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que representa el 2% de la población general. El 10% de los pacientes en lo que viene a ser consultas ambulatorias y 20% de los hospitalizados. En realidad, si se dan cuenta, son porcentajes altos. El 30 y 60% dentro de todos los trastornos de personalidad está justamente el trastorno de personalidad borderline. O sea, es muy frecuente. Es más en mujeres jóvenes. Entre lo que es varón y mujeres sí tiene un porcentaje un poco mayor en mujeres. El 90% de estas personas que tienen trastorno límite o borderline suelen tener otro diagnóstico psiquiátrico. O sea, sí hay alta comorbilidad. Y dentro de ellos tenemos, puede haber la presencia de trastornos de conducta alimentaria, que ya vamos a explicar por qué razón, puede haber trastorno de consumo de sustancias, puede haber cuadros de depresión, puede haber trastornos de ansiedad, ¿no? Y en general casi muchos de los grandes trastornos psiquiátricos van a estar relacionados a este trastorno de personalidad. Y ya vamos a explicar por qué. Muy bien. En cuanto a su etiología, ¿qué tenemos que decir? En general, todos los trastornos de personalidad suelen tener varios factores predisponentes. La mayoría, como les he mencionado, tiene un trastorno genético, o sea, sí lo hay, pero también hay la parte biopsicosocial. Y entonces, está presente esa vulnerabilidad biológica. Hay una gran probabilidad de que si mis papás, sea mamá o papá o ambos, tienen este diagnóstico, los hijos tienen gran probabilidad de tener a lo largo de su vida o desarrollar este trastorno. Además, se ve mucho la influencia de la presencia de algún trauma. Si hay mucha relación que durante la época de niñez o adolescencia de estas personas, sí hay factores de trauma, alguna situación que es considerado trauma. Y tenemos lo que viene a ser la presencia de inmadurez cognitiva que está asociada a estas personas. Entonces, la asociación de estas tres dimensiones va a dar lugar a un sinfín de alteraciones a nivel dentro de las, digamos, de las patologías múltiples o síntomas que va a presentar este trastorno. Algunas de ellas van a ser, poder ser controlables, sí, pero la parte genética no lo vamos a poder hacer.
Y lo de trauma tendríamos que sí evidenciarlo desde muy joven y tratar de evitar que vaya a pasar eso, pero muchas veces no se va a poder realizar ello. Al final, la unión de estas tres dimensiones alteradas va a generar esto, que vienen a ser unas características principales de este trastorno, como es la dificultad interpersonal, lo que es la impulsividad, lo que es la disociación, autolesiones y trastorno de identidad, que lo vamos a hablar más adelante. Dentro de lo que viene a ser la parte neurobiológica de estos trastornos, tenemos que va a generarse alteraciones en los neurotransmisores, como la gran mayoría de las patologías psiquiátricas. Dentro de ello tenemos lo que viene a ser la reducción de la actividad de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor inhibidor. Este neurotransmisor nos ayuda mucho a poder regular las emociones. Tiene que ver con el sueño, tiene que ver con el apetito, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la sexualidad de una persona. Entonces, si este neurotransmisor que tiene tantas funciones dentro de nuestro cerebro va a estar reducido, va a generar un sinfín de alteraciones dentro de estas personas que tienen este trastorno. Es por ello que las personas borderlines, o limítrofes, como se les dice, o límites, perdón, límites, pueden tener cuadros de depresión, porque la serotonina tiene que ver con, entre comillas, con un estado de ánimo de felicidad, ¿no? Entonces van a tener cuadros de depresión, van a tener cuadros de estados de ánimo, de ansiedad, porque la depresión y la ansiedad tienen que ver con este neurotransmisor. Van a tener problemas del sueño, van a tener problemas del apetito, justamente por la reducción de la serotonina. Va a haber alteraciones de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver mucho con el circuito de recompensa, de placer, con lo que viene a ser el aprendizaje, con lo que es la motivación. Si se dan cuenta acá, manifiesta que va a estar aumentando. Suelen tener tendencias de tipo impulsivo, porque estas personas suelen mucho exponerse a peligro, porque tienen muy activas este sistema que tiene, entre comillas, esa sensación de alto placer. Por eso las personas que tienen este trastorno de personalidad suelen correr muchos riesgos, se arriesgan mucho y tratan de experimentar y de activar constantemente esta vía de recompensa. Y por eso les gusta, por ejemplo, empezar a experimentar con drogas, ¿no? Les gusta tener relaciones de tipo inesperado, de tipo sexual, por ejemplo, suelen ser promiscuos, ¿no? O otro tipo de actividades que les genere bastante sensación de bienestar. ¿Por qué? Porque ya su cerebro está acostumbrado a tener ese umbral de, digamos, de placer muy alto por el aumento de la dopamina. Entonces, persistentemente está en búsqueda de poder activar ese circuito, ¿no? Entonces, por ello la conducta de riesgo que suelen tener. El GABA es un potente estimulador del sistema nervioso central. Va a estar también alterado y eso va a generar consecuentemente también alteración del estado de ánimo. Muy bien, ya habíamos mencionado que tiene que ver un factor genético predisponente. Tiene que ver también el hecho de la parte, eso que dice, ¿no? La concordancia de rasgos a nivel de gemelos. Hay un gran porcentaje de heredabilidad, ¿no? De herencia. Lamentablemente sí lo. Como en muchos de otros patologías psiquiátricas. Un riesgo hasta del 35% de gemelos. Y entre mamá y papá, la proporción más de heredar este trastorno es si es que la mamá tiene este trastorno de personalidad. ¿Estructuralmente el cerebro se va a ver afectado en este trastorno? Sí,
se ha visto que en estas personas va a haber una mayor actividad de lo que viene a ser la amígdala, que es una parte del cerebro que tiene que ver con la regulación emocional. Va a haber alteraciones de manera disminuida o reducida en lo que viene a ser el córtex prefrontal, orbitofrontal y ventromedial. Estas áreas tienen que ver con la impulsividad. Tienen que ver con la impulsividad y van a estar reducidas. O sea, no va a haber un control justamente de lo que viene a ser la impulsividad. Y al desplazamiento del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, que es una área que tiene que ver con las conexiones de ambos lados de los hemisferios del cerebro. Y que tiene que ver mucho con el aprendizaje, que también se ha visto que va a estar adelgazado y va a estar. El factor social y familiar, que es otro de las causas por las que se podría explicar este trastorno. ¿Qué se ha visto? Hay un mayor riesgo de poder desencadenar este trastorno si, por ejemplo, los papás han empezado o tienen una negligencia en el cuidado de los niños. Si, por ejemplo, hay familias que son castradoras, que se llaman, invalidantes, que no apoyan emocionalmente a estas niñas o a estos niños. Familias que son muy inflexibles, que son perfeccionistas, que son muy autoexigentes y exigentes de sus hijos, que generan algún tipo de maltrato. Este factor de trauma está muy relacionado al hecho también de haber sido víctimas de algún tipo de abuso sexual, que está muy asociado también a que se desarrolle este tipo de trastorno de personalidad. Como acá dice, hasta en un 50-71% de estos adultos que tienen estos trastornos tienen antecedentes de trauma de tipo sexual, ¿no? Durante algún momento de su niñez, adolescencia. Como se presentan familias que generan una alteración en el apego desde muy temprana edad en estas personas, los adultos que tienen este trastorno de personalidad suelen tener miedo a ser abandonados, suelen tener miedo a fracasar, suelen tener muchos problemas justamente en una de esas áreas que es tan importante, que son las relaciones interpersonales. Son personas que no les gusta estar solas. ¿Por qué? Porque justamente tienen miedo al abandono, ¿no? Entonces, por ello es que estas personas, si empiezan a tener problemas con sus parejas, podrían llegar a hacer todo lo posible para evitar que sean abandonados. Y eso todo lo posible implica el hecho incluso de suicidarse. ¿Por qué? Porque justamente ya está establecido ese temor que tienen desde que son pequeños, por las negligencias en su cuidado o abandono que han tenido de sus papás. Y entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico de estas personas? ¿Cuáles son qué manifestaciones o síntomas tienen estas personas que hay que ir evidenciando desde muy joven? Estos son, en resumen, el hecho de que haya inestabilidad, y les he dicho que es cambiar de un estado a otro. Inestabilidad afectiva, labilidad, crisis emocionales. Las personas que tienen trastornos borderline suelen tener no control de la intensidad de sus emociones. Todos tenemos reacciones frente a los problemas que nos pueden pasar. Como yo les digo a mis estudiantes, las emociones no son malas, no existen emociones malas ni buenas, no existen. El hecho de estar triste, el hecho de estar ansioso, de cólera, eso no significa que sea algo malo. Porque si ahorita a mí me hace daño, me roban, lógicamente me voy a poner triste. No es algo malo, es una reacción. Pero ¿qué pasa si dentro de esa reacción no modulo la intensidad? Y a raíz de ese daño, a raíz de haber sido, por ejemplo, engañada o descubro alguna infidelidad o me pasa algo muy grave, termino tirándome del puente. La respuesta y la intensidad de esa respuesta no sería
sostenible a la causa que me ha generado esa reacción. Hay un no equilibrio entre el estímulo y la respuesta. Esa falta de equilibrio es lo que presentan las personas con trastorno borde. O sea, no modulan la intensidad. Tienen tristeza, tienen ansiedad como cualquier otra persona, pero el nivel es demasiado alto. Hacen picos de crisis de esas emociones y ahí es donde entra otro de los síntomas que ellos tienen, que es la impulsividad. Entonces, si yo no modulo la intensidad de mi ansiedad y mi tristeza frente a este problema, en mi cabeza empiezan a haber una serie de pensamientos que me hacen tomar decisiones no adecuadas. Y como no pienso en sus consecuencias, simplemente lo hago. Y termino haciéndome daño o haciendo daño a alguien. Entonces, esta es una de las características primarias que tiene el trastorno border, la falta de control emocional, de la intensidad. Las personas que tienen este trastorno tienen una sensación crónica de vacío, como que les falta algo llenar en su vida. Pueden tener éxito laboral, pueden tener éxito profesional, pueden tener incluso una familia bien estructurada, pero ellos sienten que algo les falta. Y ese algo que les falta empieza a buscarlo. Y claro, lo va a buscar en cosas que no debería de buscar, ¿no? En lo que puede ser relaciones con parejas no adecuadas, consumo de sustancias u otras actividades que tratarían, entre comillas, de llenar ese vacío existencial que tiene. Hay cuadros de disociación transitoria. ¿A qué se refiere con disociación? Disociación generalmente se presenta cuando entran en crisis. Empiezan a experimentar una serie de conductas que no tienen control, que es de manera automática y que muchas veces ni siquiera se acuerdan que lo han hecho. Ejemplo, empezar a caminarse sin rumbo después de una crisis, de una pelea, por ejemplo, con su pareja, ¿no? Y que terminen de repente estando o teniendo relaciones íntimas con otra persona. Y muchas veces no saben en qué momento es que se ha pasado esta situación. Dentro de la disociación puede haber amnesia. Se llama la amnesia disociativa, en donde empiezan a olvidar ciertas partes de una situación. Ojo, este síntoma o esta situación se presenta en crisis, cuando realmente la intensidad de ese estado de ánimo es totalmente incontrolable, y así como puedo hacer o decir algo que no debería de hacerlo, también puedo automáticamente presentar este tipo de circunstancias que realmente son incontrolables, muchas veces no se van a dar cuenta. Entonces, cuadros de disociación. Episodios micropsicóticos, también es presente en estas personas. Dentro de su crisis pueden llegar a tener alucinaciones tan igual como una persona que podría tener un cuadro de esquizofrenia. Pueden tener cuadros de ideas delirantes, pero ojo, en esta patología tenemos que diferenciar, como les digo también a los estudiantes, el hecho de que sea algo por un cuadro psicótico funcional tipo esquizofrenia, de lo que debe de ser por un trastorno de personalidad. Tanto las alucinaciones como las ideas o alteraciones del pensamiento que tienen en sus crisis psicóticas de estas personas suelen ser el contenido de ellas relacionado a su problema que están teniendo. Ejemplo, si yo con diagnóstico de trastorno de personalidad border acabo de descubrir que mi esposo, después de 25 años de casada, es infiel o tiene otra familia, voy a entrar en crisis. Entonces, entro en crisis con intensa ansiedad, cólera, tristeza o la emoción que yo tengo, y puedo llegar a tener psicosis. ¿Qué es lo que voy a empezar a sentir? Es muy probable que, por ejemplo, empiece a sentir la voz que de repente he descubierto que es la madre de mi esposo, hablando, ¿no? Y empiezo a sentir que están planificando ambos hacerme daño. Si se dan cuenta, el contenido de lo que yo estoy sintiendo que es extraño es en relación al problema que estoy teniendo. Entonces,
Cuando hay una relación con el estado que me está generando la crisis, se llaman alucinaciones no primarias, o lo que viene a ser pseudoalucinaciones. O hay alteración del pensamiento de tipo ideas delusivas, no delirantes. Entonces, estas características se van evaluando dentro de una historia o un examen mental, ¿no? Y confunde. Muchas veces estas personas entran en emergencia aparentemente como si estuvieran teniendo un brote de primer episodio de esquizofrenia, pero en realidad es más una crisis psicótica a raíz de los problemas que han tenido. Bueno, y otro de las, digamos, de las conductas que presentan estos trastornos y que es grave, que son las conductas suicidas. Las conductas suicidas van desde lo que viene a ser ideas suicidas hasta lo que viene a ser el humano. Por una infinidad de circunstancias. De repente me tomo las 20 tabletas de clonazepam y de repente solamente sí llego a tener pues un estado de sedación, pero me logran salvar, por ejemplo. O no sé, me tiro de algún sitio y sí puedo llegar a hacerme bastante daño, pero no logro matar. Entonces, cuando no logro el objetivo, se llama intento. Pero eso no quiere decir que no es que haya querido hacer. O sea, sí me quería morirme, pero hubo una serie de circunstancias que no llegaron a que yo fallezca. Y después, el último paso que viene a ser el suicidio consumado, ¿no? Que es cuando sí logro y fallezco. Entonces, todas este tipo de, digamos, de partes que hay dentro de una conducta suicida, las tienen las personas que tienen trastorno bórdico. O sea, pueden tener ideación, pueden tener gestos, pueden tener intentos, y lamentablemente muchos de ellos pueden llegar a tener suicidio consumado. Entonces, esa es otra característica importante. Disregulación emocional. Entonces, primera característica del borderline, el hecho de que haya cambios súbitos. Entonces, ahora estoy tranquila, pasa algo y empiezo mi crisis de llanto, de tristeza, de desesperación. Pasa un momento y otra vez estoy tranquila. O si no, otra vez entro en tristeza y de repente paso a estar de cólera. Y, ojo, ya les he dicho, el nivel de intensidad de la respuesta emocional es bastante intenso. O sea, o voy a estar en crisis de llanto, de desesperación, o de intensa cólera también. Entonces, hay una falta de regulación de, como dice, incontrolables sentimientos de la impulsividad. Ya decir, acciones que no miden las consecuencias. Y no solamente la impulsividad es como ven en la imagen, el hecho de, por ejemplo, agarrar y cortarme todo el cabello, ¿no? Sino también está dentro de ello, por ejemplo, compras compulsivas. El hecho de despilfarrar dinero. El hecho, por ejemplo, de tener conductas imprudentes. No sé, irme de repente sola en la noche en un sitio en donde puedo estar expuesta a que me agredan de diferentes formas, ¿no? También están acá todo lo que viene a ser la conducta suicida. Esto es algo muy característico de esto. Alteraciones de la percepción y razonamiento, que ya hemos hablado. El hecho de que tenga episodios de psicosis, el hecho de que haya episodios disociativos, que hemos hablado, y esto que también es muy importante, la alteración en cómo ellos se perciben en cuanto a persona y su imagen corporal. Las personas borderline no les gusta, no les agrada como son. O sea, ni físicamente ni como personas, no les gusta. Pueden ser personas muy atractivas físicamente, pero realmente al verse en un espejo no les agrada. Y pueden escuchar, ¿no? De que no eres simpática y por eso, por ejemplo, eres anfitriona o eres modelo, pero no, ellos al verse en el espejo ven una persona que no tiene valor,
que no es atractiva y que de alguna forma no puede ser querida. Y entonces, si yo empiezo a sentir eso de mi imagen corporal y de la forma como soy yo, empiezo a tratar de modificar eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a hacer una serie de cambios en su físico. Empiezan a tener dietas estrictas, hacer mucho ejercicio. Si tienen la capacidad de poder hacerse cirugías, lo hacen. Y no van a estar conformes con ello. Y se hacen una tras otra y tras otra, ¿no? Si son varones, empiezan a hacer bastante ejercicio, se meten hormonas, aumentan masa muscular y empiezan a hacer una serie de cosas también, pero nunca van a estar conformes con esto. Entonces hay una distorsión de cómo ellos se ven físicamente, y cuando hablamos de la parte como persona, también hay una falta de identificación o una atención. Y por ello, aparte de que no tienen un valor propio, o sea, no se quieren, no se sienten que tengan un valor propio, también puede haber alteraciones de su identidad sexual. Y vamos a encontrar muchas de estas personas que primero pueden tener una orientación heterosexual y después pasan a otro tipo de orientación, y en realidad ni siquiera ellos mismos saben cuál sería su orientación específica. Y pueden saltar de uno a otro. Entonces es otra característica que las relaciones interpersonales entre las personas borderline es muy problemático, muy problemático. Suelen ser personas muy celosas, exigentes, demandantes de cariño. Ya les he dicho que tienen una sensación de vacío muy intenso. Entonces, exigen mucha atención, exigen el hecho de que llenen ese vacío con toda su pareja. Entonces, son muy dependientes emocionales de sus parejas. Por eso temen ser abandonadas. Son muy intensas en una relación, o intensas. Y cuando la pareja trata de alejarte, suelen ser muy amenazantes. Si tú me dejas, me voy a matar. Si tú me dejas, me voy a hacer el otro. Por tu culpa me he cortado, por tu culpa me ha pasado, pero el objetivo de ellos es que sí hacer sentir mal a la otra persona, pero el objetivo principal es no querer ser abandonado. No querer ser abandonado. Y tienen bastantes dificultades en poder tener relaciones personales de todo. Entonces, eso viene a ser la parte de las manifestaciones sintomáticas que suelen tener, ¿no? Tanto conductual y también de relación. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento médico psiquiátrico está orientado a poder bajar la intensidad de muchos de los síntomas que ellos tienen. Pero como ya les he dicho al inicio, hay muchos otros trastornos que están relacionados al trastorno borderline, muchos trastornos de conducta alimentaria, trastornos depresivos, trastornos de consumo de sustancias. Entonces, si están presentes esos otros problemas, el tratamiento también tiene que estar enfocado a ellos, muy aparte de su personalidad. Pero digamos que solamente tuvieran, que suele ser raro, porque siempre hay otros trastornos acompañantes, pero si solamente ellos tuvieran el cuadro de personalidad, se puede dar el siguiente tratamiento, que esté enfocado más en la estabilización del estado de ánimo. ¿Qué se da? Se dan antidepresivos, se dan ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, como pueden ser algunos antipsicóticos, algunos anticonvulsivantes, que puedan evitar de que tengan estas crisis muy intensas de impulsividad. Porque dentro del tratamiento y en todos los tratamientos en psiquiatría, lo primero que se tiene que evitar es que se lleguen a hacer daño. Ese es el primer objetivo. Antes de que empiezan a regular todo lo demás, es que no vuelvan a hacerse daño. Y por ello se tienen que dar fármacos que bajen esa impulsividad de querer autoagredirse. ¿Por qué? Se autoagreden no solamente porque ya están cansados de vivir así, sino que ya les he dicho que muchas de las autoagresiones son para poder liberar el dolor que ellas tienen, el malestar que ellas tienen. Entonces utilizan como un recurso. Entonces tenemos que dejar de ayudarlas a que dejen de hacer esto
como una salida para calmar tu dolor. Entonces, una de las tantas formas de hacerlo es con fármacos. Ya estos tratamientos, ¿no? Los TIR, las carbamazepina, anticonvulsivas de tipo valproato de sodio, antipsicóticos, antitrazol, anticonvulsivos. Pero el tratamiento de los trastornos de personalidad, si bien es cierto, hay fármacos, primariamente también está la terapia psicológica. No puede haber un tratamiento de un trastorno de personalidad solamente con fármacos, porque es muy probable que vaya a fallar ese tratamiento. Tiene que tener un tipo de terapia específica. Y como yo les digo a los estudiantes lo siguiente, la personalidad o trastornos de personalidad no tiene disculpa. O sea, yo no voy a hacer que con el tratamiento sea otra persona. Yo no puedo cambiar las características que ya tiene establecido una persona, eso no se puede cambiar. Nadie lo va a poder hacer. Entonces, si no tiene cura, ¿para qué le doy tratamiento? El tratamiento es para que se controle, para que ellos aprendan a modular sus características de personalidad, para que ellos aprendan a reconocer qué cosas dentro de mí, dentro de mis características, no están bien, son desadaptativas y debo aprender a controlar. Y para poder llegar a hacer eso, no va a ser de fácil. Pues a mí no me van a enseñar a poder saber cómo modular mis emociones. Para eso está la técnica. Entonces tienen que hacer terapia. Y dentro de las que están en investigaciones científicamente reconocidas que tienen una buena respuesta, es la terapia cognitivo-conductual y la dialéctica. Estamos hablando del trastorno BOR. ¿Listo? ¿Y para qué sirven ellos? Para lo siguiente. La terapia cognitivo-conductual está más que todo enfocado en lo que viene a ser controles de los impulsos y del aire. Y lo que es la dialéctica conductual generalmente está planteado en lo que viene a entendimiento de lo que me estás diciendo, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Eso es realidad. Te entiendo, te escucho, pero no necesariamente respeto lo que me dices, pero no necesariamente voy a estar de acuerdo. Y es importante que aprendan a hacer valoración y validación, porque como tienen problemas mucho interpersonales, entonces pelear mucho con las personas. Entonces tienen que aprender a validar. La otra cosa que tienen que hacer es solución de problemas. Eso es lo que se ve en el DBT. El hecho de que ellos reconozcan qué problemas es la que gatilla mi crisis. O sea, cuáles son mis problemas y cuáles son las soluciones a esas crisis antes de querer recurrir a hacerme daño. Y se hace todo un plan de intervención principal. Se hace y se les da habilidades de tolerancia al malestar. O sea, cuando yo me sienta mal, me sienta en crisis, ¿cómo bajo la intensidad de mis emociones? Se les da una serie de habilidades que van aprendiendo. Y se tiene que ver esto de la
política, es decir, sus pensamientos y creencias respecto a muchas cosas en cuanto a lo que es familia, pareja, expectativas de vida. El pronóstico. El pronóstico, ya les he dicho, no va a haber cura para esto, pero sí hay control. El pronóstico depende mucho, no del psiquiatra, no del psicólogo, va a depender mucho de la persona. Y lógicamente, que entre más otros trastornos estén asociados al trastorno borderline, el tratamiento y el pronóstico no va a ser bueno, porque vamos a tener que también intervenir en las otras cosas que están alrededor de él. Tampoco el pronóstico es bueno si la familia no apoya, como en la mayoría de los trastornos de salud mental. Si no hay una buena red de apoyo, también vamos a tener una gran falencia. Si está sola, también o solo, también ello va a dificultar el hecho de que haya un buen. Muy bien, entonces esto sería todo en cuanto a personas.